Hola, bienvenidos a todos al webinar Global CV, Oportunidades de Negocio en Singapur, organizado por el área internacional de Cámara Valencia. Hemos dado estos primeros 3 minutos para que os podáis, las empresas inscritas y registradas en este webinar, unir. Mi nombre es Jordi Viñuela, responsable de la unidad de promoción exterior del área internacional de Cámara Valencia, y os voy a acompañar a lo largo de esta sesión. Queremos agradecer pues vuestra participación en esta jornada dedicada a Singapur, uno de los mercados más estratégicos y prioritarios para la internacionalización de las empresas de la Comunidad Valenciana. Singapur es un mercado altamente competitivo y dinámico, con una economía abierta, estable y un entorno regulatorio favorable a la inversión extranjera. Su posición como hub logístico, financiero y tecnológico lo convierte en un centro clave para acceder al sudeste asiático y mercados globales. Sin embargo, estas oportunidades requieren una preparación, un conocimiento del mercado, una estrategia bien definida para que la entrada sea eficaz y sostenible hacia este mercado. El objetivo de la sesión de hoy es ofreceros una visión actualizada, lo más actualizada posible, del contexto económico y comercial en Singapur, identificar esas oportunidades de negocio reales en el mercado y trasladaros esas recomendaciones prácticas para aquellas empresas que estén valorando acceder o consolidar su presencia en este mercado. Singapur no es solo un mercado con alto poder adquisitivo y acceso a Asia, sino también esa plataforma de lanzamiento hacia toda la región ASEAN, es decir, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia. Es decir, que también es una opción para poder tener esa entrada hacia otros mercados. Bueno, estos datos y muchos más los podéis encontrar en el apartado de informes de la Unidad de Inteligencia de Cámara Valencia, que elaboramos y actualizamos pues continuamente. Será uno de los apartados que enviaremos después de la sesión, una vez termine. Esta actuación se enmarca dentro del programa Global CV, iniciativa de apoyo a la internacionalización empresarial de la Comunidad Valenciana, y cuenta con la cofinanciación de Fondo Europeo de Desarrollo Regional, reforzando un poco así el compromiso institucional con la competitividad y expansión internacional de nuestras empresas. Asimismo, esta jornada es fruto de la colaboración conjunta entre Cámara Valencia e IBACE Más Internacional, con quien trabajamos estrechamente tanto en el marco del programa como a través de su red exterior. Y en esta ocasión, bueno, pues contaremos con el delegado de IBACE Más Internacional en Singapur. La dinámica del taller va a ser de 1 hora. Podéis intervenir a través del chat o incluso hacer preguntas dirigidas al ponente a través de este chat. Luego, una vez termine, pues podremos trasladar las preguntas al ponente, y así que sea un poco más dinámico. Además, habéis visto previamente como en el momento de registrarse habéis pedido, los que habéis solicitado reunión, os lo comentará ahora Cristina, con el delegado de IBACE Más Internacional en Singapur, pues la vais a poder tener y se podrá ir gestionando posteriormente. Y durante la sesión vamos a ir pues subiendo mensajes al chat de información de valor para que podáis que sea también un poco más dinámico y que sean de valor. Aprovechar también para decir que sigue abierto, y esto es una colaboración igualmente conjunta con IBACE Más Internacional, el programa Expande Digital, un programa de estrategia de internacionalización digital, en el que os daremos también toda la información. Cuenta de 2 fases y una fase de asesoramiento en el que podéis tener un plan de internacionalización digital sobre un mercado, y luego una fase de acción digital en el que podéis hacer pues una serie de gastos, como una campaña de SEO, una campaña de SEM. Es decir, esto también lo tendréis una vez termine el webinar. Por último, trasladaros al compromiso de IBACE. Para trasladaros ese compromiso de IBACE Más Internacional, tenemos con nosotros a Cristina Villó, jefa del área de internacionalización de IBACE Más Internacional, y quien dará paso directamente luego al delegado de la red territorial en Singapur. Cristina. Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenos días, y buenos días a todas las personas que estáis detrás de la pantalla. Efectivamente, tal y como ha dicho Jordi, hoy nos ocupa un mercado tan interesante como es el de Singapur, que también, como él ha comentado, es realmente una puerta abierta a una región comercialmente súper interesante, con mercados de crecimiento, como es toda la región de ASEAN, con un nivel de población que supera los 600 millones de personas, y luego, un hub
estratégico dentro de esa región, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta elección, la elección de Singapur como mercado de oportunidad, bueno, pues ha sido un acierto por parte de la Cámara de Comercio de Valencia y ahí, bueno, pues nosotros ponemos a disposición de las empresas que estáis interesadas a nuestra red exterior en la región. Hoy nos acompaña Marc Alonso. Ibace Masí lleva presente en la región de ASEAN hace ya muchos años, ya no recuerdo, pero muchos. Y bueno, pues tenemos presencia en todo el sudeste asiático, obviamente Singapur, que es el mercado que nos ocupa hoy, pero estamos en Malasia, en Indonesia, en Tailandia, también en Vietnam, en Filipinas, bueno, todo lo que es, bueno, pues Birmania, Laos, todo lo que es sudeste asiático continental y toda la parte de sudeste asiático occidental, con lo cual tenemos muy buena cobertura en toda la región, en todos esos países y yo, bueno, pues os ofrezco la posibilidad de que no solamente conozcamos hoy en concreto las oportunidades que ofrece el mercado de Singapur a las empresas que estáis hoy detrás de la pantalla, sino también a que bueno, pues nos contactéis para poder acceder también a esos otros mercados, como digo, mercados de crecimiento y mercados altamente interesantes. Comentaros que, bueno, realmente nuestros equipos de la red exterior estuvieron hace nada, un par de semanas aquí en Valencia, aprovechando el Congreso Go Global, donde, bueno, pues algunos de vosotros ya pasasteis, tuvisteis ocasión de reuniros con Marc y el resto del equipo, pero bueno, para aquellas empresas que no tuvisteis ocasión de acompañarnos, pues os ofrecemos, como ha comentado Jordi, la posibilidad de que solicitéis en esta ocasión poder reuniros con Marc a partir de mañana. Aquellas empresas que nos hayáis confirmado que sí que os interesa tener esa reunión, pues para un poco contar y contrastar información de mercado con nuestro equipo en Singapur, pues podéis hacerlo y ya os contactaremos para coordinar fecha y hora que os venga bien tanto a vosotros como al equipo nuestro en sudeste asiático. Contaros también que cualquier gestión que necesitéis en la región, no solamente en Singapur, sino en el resto del sudeste asiático, estamos ahora con bueno, pues una bonificación especial por, bueno, pues, por la especial situación, ¿no? de la guerra de Irán, pues hemos aprovechado para evitar un poco el incrementar vuestros costes de expansión internacional unidos al resto de costes que ya tenéis de incremento de costes energéticos, etcétera, con lo cual todos los servicios que os ofrece IBACE, no solamente en la región del sudeste asiático, sino en el resto del mundo, donde estamos en estos momentos presentes en 62 países, pues son gratuitos. La bonificación es del 100%, con lo cual si hay alguna de las empresas que estáis hoy aquí, os interesa que os identifiquemos un importador o distribuidor en la región, eh, cualquier gestión que necesitéis en el mercado, pues que sepáis que nos la podéis pedir y en este contexto pues tenéis una bonificación del 100%, con lo cual, bueno, pues aprovecharlo porque está muy bien. Entonces, bueno, yo fundamentalmente presentar a Marc. Marc Alonso lleva con nosotros ya muchos años trabajando en el mercado del sudeste asiático para las empresas valencianas y con lo cual, bueno, pues os animo a que no solamente estéis hoy presentes para escuchar toda la información que él nos va a proporcionar, sino que os animéis a prospectar ese mercado, tanto el de Singapur como el resto de los mercados que convierten al sudeste asiático en un enclave estratégico para nuestras exportaciones. Y yo, sin más, Marc, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Cristina por la introducción y por dar esa píldora de todos los servicios que puede ofrecer IBACE. Realmente sostengo lo que comenta Cristina. Creo que de las empresas valencianas tenéis mucha suerte de poder contar con una institución como IBACE que os apoya en la expansión por toda la región. Están presentes en muchísimos países. Sudeste asiático, como ya comentó Cristina, pues cubre todos los países del ASEAN y ahora pues tenéis plena cobertura de servicios. Así que sí que os recomiendo que os animéis a las empresas que estáis detrás. Y también quiero dar también las gracias a Cámara de Valencia y a Jordi por la iniciativa de esta jornada,
creo que es muy interesante y estoy de acuerdo que la elección de Singapur realmente es buena, sobre todo para las empresas que no hayáis internacionalizado todavía a la región, ya que Singapur es el principal socio comercial de España y de la Comunidad Valenciana en la región, ¿no? A pesar de ser el país, uno de los países más pequeños en cuanto a población, sí que es el mayor receptor de exportaciones, insisto, tanto de España como de Valencia, y es un país que tiene, pues que está, ahora comentaré más adelante, ¿no? Pero que no tiene unas regulaciones muy complejas como sí que pueden tener otros países. Por lo tanto, sí que me parece un muy buen mercado para empezar, ¿no? Para el que no conozca el sudeste asiático, obviamente hay que analizar bien el producto, pero en general, pues sí que es el país primero eso que más importa y que más en el que más sencillo es para hacer negocio. Entonces, bueno, voy a entrar ya un poco en lo que es la presentación. Esta vez no he querido compartir los datos macro y demás, porque al final, pues hoy en día todos los podemos encontrar por internet y eso podemos preguntar, si no, a la inteligencia artificial. Entonces me he querido centrar un poco más en compartir la experiencia de los sectores en los que vemos oportunidad y comentaros cómo veo el mercado, oportunidades, sectores y fórmulas un poco de hacer negocio, ¿no? Que creo que al final es un poco la información más práctica en base ¿no? y en base a la experiencia que puedo compartir y de más valor añadido. Entonces, bueno, por identificar primero las oportunidades y los retos que presenta el país, pues lo primero, Singapur actúa como un hub regional para toda la zona del ASEAN. Entonces, bueno, no solo es un país fácil de entrar, sino también hay muchos importadores y distribuidores que pueden cubriros no solo Singapur, sino los países de la región. Es importante definir que el consumidor de Singapur es un consumidor premium, que tiene una alta capacidad adquisitiva. La renta per cápita de Singapur es de más de $90.000, una de las más altas del mundo. Entonces, es un consumidor en el que tiene una muy buena capacidad adquisitiva, suele ser también un consumidor bien educado, que en muchas ocasiones ha viajado, porque al final Singapur es un país muy, muy pequeño, ¿no? Cuando vives en una ciudad-estado, que al final Singapur es una ciudad-estado, pues al final estás obligado a salir al exterior, ¿no? Entonces sí que pues tiene un consumidor, pues eso, más educado y acostumbrado a viajar y a las relaciones internacionales y también es un país que importa muchísimo porque es muy pequeño y, por ejemplo, pues toda alimentación se importa y muchos productos acabados, muchos productos intermedios los tienen que importar. Otro factor clave es que es un país muy seguro para hacer negocios. Dentro de la clasificación del Doing Business siempre está en el top 3 y tiene una muy buena seguridad jurídica. Algo que a lo mejor pues no puedo decir del resto de países del ASEAN, pero sí que Singapur sí que lo tiene e incluso a nivel top como cualquier país de la Unión Europea. Y luego también para entender el mercado, es un mercado muy innovador y muy digitalizado, muy moderno, donde hay muchísimos emprendedores de la región van a Singapur a montar sus negocios, hay mucho fintech, mucho negocio digital, economía verde, realmente las nuevas tecnologías están muy presentes. También comentar que aunque la gente no lo piensa, aunque la gente no lo sabe, la gente se piensa que Singapur es solo un país de servicios y financiero, pero tiene también luego una industria química y petroquímica muy potente y tienen industria, que la gente eso no, mucha gente no lo tiene en cuenta. Y es una industria de muchísimo valor añadido, porque al final, claro, tienes que tener en cuenta que al final todos los salarios de toda la gente que te trabaja son muy elevados. Entonces, es una industria de muchísimo valor añadido. Luego, los retos que presenta el país es que es un país muy abierto al exterior, entonces nos vamos a encontrar con muchísima competencia. Al final, el no tener prácticamente barreras de entrada tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que, claro, para el que viene nuevo es muy fácil entrar, pero claro, no hay barreras que luego te protegen cuando ya estés dentro. Entonces, bueno, va a ser fácil entrar, pero vamos a encontrar a muchísima competencia y de todo el mundo. Luego, todos los costes operativos que nos vayamos a encontrar en el país, el coste de vida, hoteles, cuando vayamos a viajar, hay que tener en cuenta que es un país, al tener una renta tan alta, pues es un país caro. Entonces, pues todos los gastos que tengamos en el país van a ser elevados.
Luego aquí no lo comento, pero bueno, me parece importante también, es un país donde la distribución en general está bastante fragmentada. Como tampoco tiene, el montar negocios es muy fácil, y la mayoría de la población es de etnia china, pues son muy emprendedores. Entonces hay mucha competencia interna y lo que hace también es que la distribución y la importación esté muy fragmentada. Entonces no vamos a encontrar en muchos sectores grandes importadores, pero sí vamos a tener muchos importadores pequeños. Ninguno te va a hacer un gran volumen, porque que ahí voy al punto 4, porque es un país limitado en cuanto al tamaño, porque al final, aunque tenga una renta per cápita, no dejan de ser 5 millones de habitantes. Entonces, bueno, hay que tener también eso en cuenta, que es un mercado interesante, fácil de entrar, con alto poder adquisitivo, pero que no tiene ni mucha población, y los importadores que nos vamos a encontrar en general no van a ser muy grandes porque es muy competitivo y muy fragmentado. Luego, a la hora de viajar, si al final decidimos ir a Singapur y hacer negocios en el país, a mí me gusta siempre resaltar que hay que entender la cultura a la hora de hacer negocios, porque al final estamos en Asia y la forma de pensar, la forma en la que nos relacionamos a la hora de hacer negocios es muy distinto. Y al final veo que hay empresas que tienen un buen producto, pero a veces fallan en esta parte que es importante. Entonces, bueno, lo que me gustaría resaltar al respecto es que es un mercado muy relacional, que antes de hacer negocios hay que tener una relación de confianza, y que las relaciones de confianza solo se generan pues pasando tiempo con la persona, y generando esa confianza pues con visitas y con una comunicación constante. Probablemente sea necesario visitar el país más de una vez. A la hora de hacer negocios, el idioma oficial de Singapur es el inglés, por lo cual para esta cuestión es una ventaja, porque no vamos a tener una barrera idiomática. Sí que hay que ir preparado, porque el inglés que tienen lo llaman Singlish, y es un poquito difícil de entender, porque tiene un acento chino muy marcado. Entonces, bueno, habrá que poner mucho esfuerzo a la hora de entenderles, porque sí que a veces es un poquito complicado. Luego, también es un país donde la jerarquía, pues, y esto en general para todo el Asia-Pacífico, las jerarquías son importantes. Entonces, claro, para ellos es importante que la persona que visita siempre va a estar al mismo rango que la persona que les atienda. Entonces, recomiendo lo que se suele decir, pues, oye, Singapur está lejos, voy a mandar al becario a ver qué hay, a ver cómo está el mercado. Si es para ver cómo está el mercado, pues te vale mandar al becario, mandar a alguien con poca experiencia, pero no es realmente tener acceso a las personas que tienen realmente poder de decisión. Que esto también lo vinculo con otra cuestión, ¿no? Que las decisiones en Singapur, sobre todo en las empresas también en Asia-Pacífico, son muy jerárquicas. Quizás en Europa cedemos más el poder de decisión a puestos intermedios de la jerarquía, pero en Singapur y en general en Asia pues están todas centralizadas en la dirección y muchas veces en la propiedad, porque al final la mayoría de empresas pues al final de los empresarios no dejan de ser chinos y tienen esa mentalidad familiar, de negocio familiar, y muchas veces quien toma la decisión es el fundador o la familia que posee, ¿no? la propiedad. Entonces, claro, para llegar a ese nivel de interlocución, pues tenemos que también llevar a alguien importante de la empresa. Si no, va a ser difícil llegar a ese poder y no se va a tomar esa decisión. Luego, hay que tener... Perdona, Marc, perdóname, Sí. ¿puedes compartir la pantalla en la presentación en pantalla completa? Ah, pues yo la tengo aquí en pantalla completa, me sorprende, pensé que ya estaba... No, ahí, a ver. ¿Ahora? Ahora, perfecto, genial. Es Ah, que ahora, perfecto. vale, Ya pues, está nada, listo, gracias perdona. porque no lo veía desde Nada, mi nada, ya pantalla. está Gracias, listo. Jordi. Gracias, Marc. Muy bien. Pues bueno, sigo entonces con el punto de... Entonces, bueno, ahora el siguiente punto que quería comentar también es que a la hora de negociar hay que tener en cuenta que muchas veces un sí es como se dice en inglés, ¿no? Un counterfeit sí, o sea, un counterfeit yes. O sea, es un sí muchas veces para quedar bien, pero no siempre significa que se haya cerrado el pedido, ¿no? Es una negociación continua y hay que tener en cuenta que suele llevar algo de tiempo. Luego, a la hora de dar las tarjetas de visita, es importante darlas siempre con las dos manos y luego leer el nombre tras recibirla. Parece una tontería, pero es importante, es de buena educación. Luego, sobre todo en Singapur,
Esto no ocurre en el resto de países del sudeste asiático, pero sí que en Singapur la puntualidad es importante y al final, pues en ese caso no dejan de ser colonia británica y el tema de la puntualidad la tienen como los ingleses. Luego, la vestimenta también esto también lo tienen de los ingleses, pues sí que suelen utilizar bastantes trajes. Los hombres suelen llevar además camisa blanca, chaqueta y corbata, y para las mujeres blusa de mangas y faldas o pantalón. Esto lo comento porque en el resto de países de la ASEAN realmente no es así, pero en el caso de Singapur pues sí que ahí mantienen esa tradición de cuando eran colonia inglesa. Luego, pasamos ahora a las relaciones comerciales con Singapur. Como comentaba, Singapur es el principal receptor de exportaciones tanto españolas como valencianas del sudeste asiático. Actualmente las exportaciones de España son de unos 925 millones. Y tenemos un saldo comercial con Singapur, un saldo comercial positivo con Singapur, y creo que es el único país del ASEAN con el que lo tenemos. Y luego también muy interesante es que se ha firmado un acuerdo recientemente, bueno, hace unos pocos años, de libre comercio entre Singapur y la Unión Europea. Por lo tanto, las exportaciones, prácticamente casi todas las partidas arancelarias, más del 90% se exportan con arancel cero. Entonces, bueno, eso también es una ventaja. Y luego también burocráticamente y a la hora de registro de productos y de otra serie pues, de burocracias de exportación, pues es sencillo, no es muy complicado y se ha simplificado mucho toda la documentación necesaria para la exportación. Entonces, bueno, es un país que en ese aspecto no vamos a tener ningún problema. Luego, las exportaciones valencianas, aquí tenemos los capítulos más importantes, creo que no hace falta que los lea todos, simplemente quiero resaltar que en la partida 95, que es donde juguetes, juegos y artículos de deporte, realmente ha habido una anomalía, ya que ha aumentado un 700% en el año anterior. El resto de las partidas sí que presenta una exportación muy estable, y al final pues las partidas que vemos aquí son las que suelen estar más arriba, ¿no? Son los productos pues más exportados de la comunidad valenciana a Singapur. Y luego sí que me gustaría resaltar que aquí pues la comunidad valenciana creo que tiene una oportunidad porque al final representa solo el 5% de las exportaciones españolas en Singapur y sin embargo en cuanto al total de las exportaciones a nivel nacional pues ahora no recuerdo el número exactamente pero sé que era más de un 5%. Entonces realmente porcentualmente exportáis menos que la media de otros países. Entonces sí que creo que hay oportunidades para las empresas valencianas, ¿no? Porque hay otras comunidades que sí que están exportando comparativamente a lo que es el tamaño de la economía, pues más que la comunidad valenciana. Luego, de todos estos productos, hemos resaltado tres en los cuales pues Valencia exporta de forma regular y también pues productos en los que sabemos que en general la comunidad valenciana pues es competitiva y tiene una presencia importante en el exterior. Estos serían los productos químicos en general, químicos orgánicos, y había comentado anteriormente que tiene una industria química muy potente, de mucho valor añadido, entonces no me sorprende, no te sorprender. Luego tenemos los productos cerámicos, donde ya todos sabemos que Valencia es muy competitiva, y luego también los aceites esenciales. Entonces, aquí lo hemos intentado analizar en un poquito más de detalle, y dentro de los productos químicos del capítulo 29, estas 4 partidas que podéis ver en la tabla, son las partidas que, como ves, cubren prácticamente la totalidad de las exportaciones, ¿no? Recordábamos que eran 462 millones y bueno, vemos que prácticamente lo cubre casi todo, ¿no? 434. Aquí sí que la comunidad valenciana sí que está haciendo bien los deberes porque al final pues cubrís el 31% de toda la exportación española. Y de los 261 millones que exportáis al mundo, 11 van a Singapur, que al final para el tamaño del país, no recordar que son solo un país de 5 millones de habitantes, pues sí que es significativa la importancia que tiene Singapur en las exportaciones mundiales, ¿no? de estas partidas. Y luego sí que comentar que es un sector que en los últimos años se ha estado contrayendo la importación. Entonces, bueno, es un sector de oportunidad, pero que sepáis que se está contrayendo un poco, ¿no? Ha bajado de media un 9% en los últimos años. Pero aún así sí que creo que es interesante investigar porque el volumen
importación es altísimo, ¿no? Son más de 6.000 millones de dólares. Luego, en cuanto a los productos cerámicos, lo hemos resumido en esta tabla. De aquí sí que la Comunidad Valenciana ha perdido, bueno, y España en general, ha perdido cuota de mercado en los últimos años. Es verdad que las exportaciones también, sobre todo del 24 al 25, pues se han reducido, pero bueno, se ve un poco el patrón, ¿no? Que se están reduciendo un poco las exportaciones, pero siguen siendo significativas todo lo que importa Singapur de cerámica. Esta parada viene sobre todo porque se ha frenado un poco el ritmo de construcción, pero sigue habiendo, o sea, no es que realmente lo esté haciendo mal la Comunidad Valenciana, realmente responde a una tendencia del mercado, pero sigue habiendo oportunidades, sobre todo para tema de remodelaciones y demás. Luego, en cuanto a los aceites esenciales, España tiene una cuota bastante significativa en lo que representa las importaciones de Singapur, como vemos en el círculo, en el pie chart, vemos España, lo hemos marcado en rojo, entonces vemos que tiene una cuota significativa, siendo Francia el mayor exportador, y como vemos casi todas las exportaciones de estos sectores vienen de países desarrollados, no son productos que importen de China, ¿no? Y bueno, y aquí sí que España ha aumentado las exportaciones en los últimos años, y lo más importante es las ha mantenido en un contexto en el cual pues Singapur también pues ha reducido las importaciones un poco en el 24 y en el 25. Así que sí que aquí pues la Comunidad Valenciana también lo está haciendo muy bien. Luego también me gustaría resaltar una serie de sectores donde, tras analizar todas las estadísticas de exportación, vemos que hay oportunidades, porque son sectores a los cuales Valencia exporta bastante, pero sin embargo, son sectores en los que Valencia exporta mucho, que las importaciones crecen, y sin embargo las cuotas de mercado siguen siendo pequeñas. Entonces, bueno, en estos sectores sí que quiero animar a las empresas valencianas a que se aventuren, ¿no? a intentar exportar a estos países. Pues el primero sería la maquinaria, donde pues, la Comunidad Valenciana importa más de 1.000 millones. España ya está exportando a Singapur casi 200 millones, pero la presencia de exportación valenciana es muy pequeña. Entonces vemos que aquí hay oportunidades y aparte pues han crecido significativamente. Lo mismo en equipamientos ópticos y médicos. Valencia pues exporta bastante, 485 millones. España exporta también 25 millones aproximadamente, y las importaciones están aumentando, ¿no? Han crecido en 16.000 millones de euros solo en el año, solo lo que es el crecimiento del año 2025. Entonces vemos una oportunidad. Entonces vamos a dar un poco de contexto a estas oportunidades. Sobre todo en lo que es equipamiento médico y óptica, hay que tener en cuenta que Singapur es un hub médico muy importante, pero es un hub médico de alto valor añadido, porque Malasia y Tailandia sí son también hub médicos en la región, pero Singapur, vamos a decir, que atrae al consumidor de servicios médicos de mayor renta posible. Entonces, las importaciones de equipamientos médicos casi siempre van a venir de Europa y de Estados Unidos y de Australia. No importan equipamientos médicos prácticamente de China, porque al final se quieren diferenciar por calidad, y Malasia y Tailandia pues se llevan un poco lo que es el segmento más bajo. Y luego la maquinaria, lo que comentaba, aunque la gente no lo sabe, pues sí que hay industria, y la industria que hay es de muchísimo valor añadido, porque claro, hay que pagar salarios de mínimo $5.000 en Singapur. Entonces, claro, se están industrializando mucho, utilizan además siempre maquinaria que intente reducir al máximo la mano de obra, y entonces pues son maquinarias de mucho valor, de mucho valor añadido y compleja. Entonces sí que se importa también bastante de Europa. Y luego, por último, el cacao y preparaciones del cacao y del chocolate, que es donde la Comunidad Valenciana es un gran exportador, y las importaciones pues también están creciendo. Entonces, estos son sectores en los que vemos que hay oportunidad y donde pues las empresas valencianas todavía no están presentes, y creemos que podríais estar. Luego, barreras de entrada. Esto es importante. Como comenté, existen algunas barreras de entrada, pero dentro de lo que es toda la región del ASEAN,
más, en mi caso, conozco bien toda la región de la ASEAN porque desde la oficina de IBACE cubrimos Singapur y todo el sudeste asiático, así que hemos trabajado desde la oficina durante, en mi caso llevo casi 10 años, desde 2016, trabajando con IBACE para toda la ASEAN, entonces lo conocemos bastante bien. Yo os puedo decir con seguridad que las barreras arancelarias son las más bajas de toda la región, ¿no? Hay algunas restricciones, como pueden ser fitosanitarias para algunos productos de alimentación y algunos productos técnicos, pero son muy fáciles de solventar, los registros y las homologaciones son muy fáciles, muy sencillas, se hace casi todo online y no vas a tener ningún tipo de problema. Si mantenemos el acuerdo de libre comercio, que ha reducido todavía más la burocracia, que ya prácticamente no había, pero se ha reducido todavía más y ha afectado sobre todo a productos electrónicos, alimenticios y farmacéuticos. Donde más farmacéuticos ya he comentado que hay una muy buena oportunidad. Luego, la aduana de Singapur es el único organismo supervisor para los procedimientos reguladores, que eso facilita muchísimo porque en el resto de países hay varios organismos involucrados, lo cual dificulta muchísimo todo ese proceso. Esa dificultad, por suerte, en Singapur no la vamos a encontrar y aparte en el TradeNet, en la página web, pues está toda una información muy clara, es muy transparente. En ese aspecto es un mercado casi como el estadounidense, ¿no? Que toda la información está online, es muy transparente, muy claro, muy fácil, así que bueno, os animo también al que tenga alguna duda también a echarle un ojo a esa web, a la web de aduanas de Singapur. En general, luego, pues, son barreras inexistentes, 99% de productos sin arancel y bueno, son algunos aranceles específicos en automóviles, alcohol y tabacos y petróleos, porque al final, sobre todo, tanto derivados del alcohol como petróleos, pues son industrias químicas en las que ellos son potentes. Y luego los automóviles realmente el impuesto va al consumidor final, porque intentan promover el transporte público. Luego, en cuanto a la moneda, también, esta para mi gusto también es una fortaleza del país. Tienen el dólar de Singapur y es una divisa muy estable y muy segura. Incluso en el marco económico actual probablemente sea incluso más estable que el dólar a día de hoy, que el dólar americano. En cuanto a la variación o la fluctuación que tiene la divisa, es muy segura y sin embargo pues del resto de países de la ASEAN pues las divisas no son tan fuertes y estables como puede ser el dólar de Singapur. Entonces aquí sí que se suele utilizar el dólar de Singapur, aunque el dólar americano también se utiliza. Y como veis, pues la variación en los últimos años del dólar de Singapur en cuanto al euro pues ha estado por debajo del 2%. Y luego, bueno, por último, me gustaría comentar un caso de éxito que un poco para reflejar que Singapur, que cuando intentemos abordar o cuando vayamos a abordar el mercado de Singapur, pues que no solo estamos abordando Singapur, sino que hay muchas empresas que tienen los headquarters en Singapur y que hay muchas empresas distribuidoras que pueden cubrir más países, ¿no? Entonces, pues ponemos este caso de una empresa hortofrutícola valenciana que llegó a entrar a una de las principales cadenas de distribución de productos premium y era uno de los más grandes en Asia. Empezaron con algunas ventas en Singapur, pero al final el éxito fue que después de unos años y después de trabajar pues bien y de demostrar que eran un proveedor fiable, este distribuidor pues les ayudó a expandirse a Hong Kong, a Malasia y a China continental en 2 años. La clave del éxito fue tratar Singapur como un hub regional e intentar cerrar un acuerdo con presencia en toda la ASEAN. Esto también demuestra que el producto valenciano de calidad tiene encaje en estos mercados, porque al final es un mercado de poder adquisitivo, que en este caso también, este contexto internacional, donde el euro se ha revalorizado mucho y donde pues muchas veces el tema del precio es complicado, pues aquí todavía tienen un poder adquisitivo que lo pueden afrontar. Y luego, bueno, pues IBACE también acompaña este tipo de procesos, llevando a las empresas valencianas también a ferias. Este año, pues, IBACE junto a ICEX participaron en la Food and Hotel de Singapur. Y ahí, pues, se identificaron importadores claves del mercado y se facilitaron, pues, contactos con compradores e importadores
que cubrían no solo el sudeste asiático, sino también otras partes de Asia. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No me quiero extender más, así podemos dejar un poquito de tiempo para las preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, Marc, genial. Bueno, muchas gracias. No sé si vamos a ver si hay alguna pregunta, si te parece bien. A ver, un segundo. De momento no hay ninguna pregunta. Bueno, lo decíamos, si queréis preguntar a Marc cualquier cuestión, si no, Marc, lo que podemos hacer es que todas las preguntas también que no, como damos esa posibilidad, poder tener una reunión después, pues quizás que luego te las podamos trasladar todas y que las puedas contestar posteriormente al webinar. Muy interesante todo lo que nos has contado, toda esa oportunidad de negocio que tienen las empresas valencianas en Singapur. Vamos a ver por último a ver si hay alguna pregunta más. De momento no. A ver si alguien Jordi, se anima a preguntar, sí. porque seguro que hay gente que tiene, ¿no?, que tiene dudas y a lo mejor son Claro, similares. sí, animamos. Seguro. Yo de todas formas, Jordi, voy a pasar por el chat el correo de Internacional de IBACE por Sí, si hay alguna empresa que todavía no ha solicitado esa reunión con Marc posterior al webinario y quisiera hacerlo, nos pueden escribir directamente, o sea, podéis escribir a la cámara, pero también si queréis solicitarlo a través directamente del correo del área, podéis solicitarlo directamente y nos coordinamos para que podáis tener durante la semana que viene esa reunión. vale. Vale, genial, Cristina. Pues nada, creo que tenía una mano levantada. Lo único, bueno, podéis entrar, no podéis entrar al chat porque es un chat en el que solo, al chat no, al webinar, porque es un webinar en el que solo se pueden entrar a través de los panelistas, pero sí que podéis, como digo, hay una opción de chat y de preguntas. Y creo que había una mano levantada, pero no sé si ha podido hacer la pregunta creo que no. Vale, pues nada, como dice Cristina, ahí tenéis el email en el chat. Pues podemos casi dar por cerrado entonces, Marc, el webinar. Estaba esperando a última hora por si hubiera alguna. Bueno, también entiendo que ha sido porque lo has dejado todo bastante claro. Es que lo Aunque ha sí. explicado muy bien, la verdad es que está Claro, muy yo bien. creo que sí. Al final, Eso espero. claro, mira, a ver si tenemos uno aquí. Un segundo y así dinamizamos un poco el taller. Claro. Vale, mientras nos hacen la pregunta, bueno, recordar también que una vez termine el webinar y voy recordando el cierre del webinar para todos los asistentes y agradeceros, como no, la asistencia, vais a tener tanto la presentación que ha podido, bueno, que ha estado presentando Marc, esa presentación la vamos a enviar. Y bueno, pues toda la información que comentaba al inicio, ¿no? Tanto toda la actividad de cámara que esté vinculada al mercado, como IBACE más internacional, pues como digo, pues todo lo que queráis, todos los proyectos también o la actividad que hay ahora mismo activa en ambos casos, pues vais a poder tener la información. O sea que una vez termine el webinar recibiréis un email y con toda esa información que creo que es de valor para vosotros. Pues nada más, creo que había alguna pregunta, pero como me la pasarán, si no por el chat posteriormente o por el email, lo que hacemos es trasladártela luego y así las podrás contestar. Y bueno, agradecerte, Marc, el que estés aquí con nosotros, a la red exterior de IBACE, más internacional, a Cristina también. Pues damos por cerrado el webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, pues damos por cerrado el taller. Gracias, Cristina. Vale, gracias a todos. Muchas Chao. gracias. Hasta Chao. luego.